Siento que necesitamos retomar un poquito, repasar las cosas que han sido o cómo han sucedido las cosas hasta este punto. ¿Cómo es que Jesús llegó a contar esa parábola que estamos estudiando, como es la parábola del hijo pródigo? ¿Para quiénes las contó y qué implicaciones tienen los principios en la parábola para los oyentes y para los lectores de hoy, como nosotros, como la iglesia? Y antes de leer la parábola, vamos a leerla completa. Quisiera que recordáramos, yo sé que eso lo hemos hecho domingo a domingo, pero yo siento que es importante que tengamos ahí esos principios como para que no perdamos el hilo, ¿les parece? Entonces, lo primero que debemos recordar es que Jesús cuenta la parábola para aquellos que se creían mejores personas, es decir, para los hermanos mayores, que a la vez son los fariseos y los escribas en ese contexto. Ellos se creían no solamente mejores personas que otros en lo espiritual, sino también en lo moral e incluso en lo físico. Algunas personas que padecían situaciones de salud no eran tenidos en cuenta y no se les permitía ser parte de sus grupos, especialmente en celebraciones litúrgicas. En segundo lugar, la historia tiene un padre y dos hermanos. El mayor y el menor, y es importante que siempre tenemos en cuenta que son dos hermanos y no uno. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos representa una forma de alejarnos de Dios y representa una forma en que queremos y buscamos acercarnos también a Dios y a su reino. Ya sabemos, como vimos el domingo pasado, que el hijo menor tomó su herencia, la pidió a su padre, la recibió y se fue y la malgastó. Pero cuando ya hubo llegado y consideró que estaba en bancarrota, consideró volver a casa. Lo importante no es que sabía que en casa había un padre que le amaba y que estaba dispuesto a recibirlo. Lo importante es que él conocía el camino para llegar a casa. Y fue mediante el reconocimiento de su equivocación, de su error, fue mediante su lamento por el error que había conocido, confesado y pedido perdón al Padre, que luego es aceptado. Y hoy vamos a dedicarnos y toda nuestra atención va a estar en el hermano mayor. Pero quiero que leamos la parábola, que la leamos completa. Entonces les invito a que vayan a Lucas 15, por favor, versículo 11 al 32. Lucas 15, versículos 11 al 32. Espero que ya lo tienen ahí en sus Biblias. Dice el versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¡Wow! ¿Saben que eso no es un detalle menor? Me llama mucho la atención de que la solución, la única solución para este joven que decidió desviarse por un instante era volver a casa de su padre. No iba a encontrar una verdadera solución en otro lugar y tampoco nadie diferente a su padre estaba en condiciones de saciar su verdadera necesidad. Eso me parece importante que lo tengamos en cuenta. Versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Es normal que un hijo, especialmente si es pequeño, cuando ve a su padre después de estar perdido y encontrarlo, sea el hijo el que se echa sobre los brazos de su padre. Pero este padre no cabe de la alegría. Está tan emocionado que sale y es él el que hace eso.
delante de su hijo. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Wow, había provisión en casa. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, había revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. ¡Wow! Después de todo era su casa también. ¿Por qué no entró por su propia cuenta y se enteró de lo que estaba ocurriendo? ¿Saben? Es triste lo que estamos a punto de presenciar, la actitud de este hermano mayor. Entonces, dice, ahora creo que me perdí un poco, que era el versículo 27, dice: Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. Interesante, muy, muy interesante. Como ya dije, vamos a enfocarnos esta mañana en el hermano mayor. Y a veces los hermanos, como algunos de ustedes respondieron y compartieron, tienen una presión mayor, ¿cierto? Por cuanto son mayores, son puestos como ejemplo para los menores. Entonces, tienes que portarte bien porque tu hermano menor te ve y te sigue, va a copiar todo lo que tú hagas. Pero si tomas malas decisiones, vas a ser el ejemplo negativo, ¿sí? Vas a escuchar cosas como: ojalá tomes decisiones diferentes a las que tomó tu hermano. Entonces, pues yo creo que los hermanos mayores, y especialmente este joven, seguramente tenía también ese tipo de presión. Si ustedes recuerdan otra historia en la Biblia, como la historia de José y sus hermanos llegaron a odiarle porque su padre era súper protector. Ahora, eso no justifica el odio de sus hermanos, pero estas cosas pueden pasar cuando hay hermanos, ¿cierto? Cuando hay varios hijos en casa. Yo no sé cómo funciona esto para los orientales, pero nosotros como occidentales sabemos que esas cosas pasan, especialmente como colombianos. Ahora, lo que sí es claro, y lo que Jesús sí deja muy claro a través de la parábola, es la actitud que toman los hermanos mayores en la iglesia. Y eso es lo que vamos a estar revisando esta mañana. La iglesia está compuesta de hermanos mayores y de hermanos menores. Esa es una realidad. Y Jesús aquí está hablando explícitamente de la actitud que toman muchas veces los hermanos mayores en la iglesia. Entonces, miremos Lucas 15, el versículo 12. Y dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Lo primero que yo quisiera que enfocáramos esta mañana y que consideráramos esta mañana es que, aunque fue el hijo menor el que pidió la herencia, no fue el único que la recibió. Los dos recibieron la herencia, y esto fue algo que el domingo pasado les pedí que por favor tuviesen en cuenta.
me llama la atención, y no sé si a ustedes les pasa lo mismo, y si tienen la Biblia ahí, por favor, espero que estén leyendo el mismo versículo, Lucas 15, versículo 12, pero a mí me llama mucho la atención que el hijo mayor también haya aceptado la herencia y no haya presentado ninguna objeción o rechazo al padre por hacer esas cosas. ¿Recuerdan ustedes que mencionamos que el hijo menor, al pedir la herencia al padre, antes de que, obviamente estando en vida, ¿no?, antes de que éste muriera, constituía una falta de respeto, incluso una manifestación de un deseo de que el padre muriera solo para él poder disfrutar de sus bienes, de aquello que por derecho le pertenecía. Pero es interesante que el hermano mayor, el que todo hacía correctamente, el que siempre había obedecido, el que siempre había estado ahí, no presente ningún rechazo, sino que también toma la herencia. ¡Wow! Eso a mí me llama la atención. Como también me llama mucho la atención el hecho de que siendo el hermano mayor no hubiese presentado o mostrado un mínimo rechazo a la actitud de su hermano menor. O sea, lo que yo veo rápidamente es que no había dolor en su corazón, aunque su hermano se iba a ir de casa, aunque su hermano estaba rechazando todo lo que implica estar en casa, pero no lo hizo. Entonces, siento que puede parecer un detalle menor, sin embargo, cuando uno va al final de la parábola y lee toda la parábola, uno se da cuenta que no es un detalle menor, sino que es algo crucial, es algo importante y tiene que ver con el verdadero problema. Tiene que ver con el problema que había en el corazón del hijo mayor. Y saben, es un pecado oculto. Nosotros miramos la parábola y decimos, el hijo menor se equivocó, tomó malas decisiones, fue rebelde, se fue de casa. Pero si somos honestos, nos cuesta a primera vista encontrar un pecado en el hermano mayor. Y la verdad, ¿saben ustedes qué estaba pasando? ¿O dónde estaba el hermano mayor mientras el hermano menor estaba perdido? Pues el hermano mayor también estaba perdido, cerca de casa, pero lejos del corazón del padre. Entonces, no es extraño que el hermano mayor celebrara o no celebrara el regreso del hermano menor cuando en su corazón había consentido su partida. Ahí empezamos a entender el porqué de su respuesta. Debería estar feliz, pero está triste, está enfadado, está enojado, está de mal humor. ¿Por qué? Porque cree que su hermano es el problema. Porque cree que el padre y la actitud que está tomando el padre respecto a ese hijo rebelde que se fue y malgastó todo y que ha regresado es incorrecta. Pero está mirando solo afuera. Él no está viendo dentro de sí. Y como aprendí hace mucho tiempo, es verdad que no se puede ver nuestro entorno puro con un corazón que está contaminado. Entonces, este hijo también estaba perdido. Ha estado cerca de casa, ha estado en casa, pero lejos del padre. La gran diferencia entre uno y otro es que uno sabe que cometió un error. Uno sabe dónde está la cura. El otro se niega a reconocer siquiera que algo está mal y por tanto, él cree que está bien. No necesita de nadie. No necesita del hermano menor. Tampoco necesita de su padre. Aún así, estando en casa, aún así, cuando recibió la herencia y no se fue, el problema no es pensar que necesitamos de alguien. El problema mayor es sentir que alguien necesita hacer algo por nosotros y que ese alguien en la parábola es Dios.
¿Saben ustedes que esa era mucha de la actitud de los fariseos? Y ese es el verdadero problema con el hijo menor. El hijo menor ahora siente que el padre necesita honrarle, que el padre necesita hacer algo para él, que el padre está en la obligación de hacer algo porque él lo merece. Vamos a mirar eso en los versículos 28 al 30, ahí de Lucas 15. El versículo 30 dice, el versículo 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Wow. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo a quien su padre hace una fiesta y él no desea entrar, a un hijo que decidió salir de casa, pero decidió regresar? O sea, de una u otra forma, ambos están en la misma alfombra. Ambos tienen un problema. El versículo 29 dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y el padre le dijo, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El siguiente punto que quiero resaltar es, trátame como me merezco. Trátame como merezco. ¿Cuántas veces nosotros adoptamos esa misma posición? No solamente en casa, no solamente en nuestro trabajo, no solamente en la sociedad, no solamente en la iglesia, sino también delante de Dios. Y lo hacemos en secreto. Muchas personas nos ven llegar a la iglesia domingo a domingo, estamos felices, estamos en todo, pero en nuestro corazón, al ver ese sentimiento, Dios, yo he hecho todo lo correcto. Porque es que otros sí pueden progresar, porque es que otros sí tienen lo que desean y ni siquiera son tan fieles como yo. Ese es un peligro, porque es un pecado sutil. Es casi de esos, a los ojos de la humanidad, invisible, pero está ahí y Jesús a través de esta parábola lo expone. Te he servido y obedecido. ¿Ven las credenciales? Los argumentos del hijo menor, del hijo mayor. Yo no necesito hacer nada más, Padre. Tú necesitas hacer algo para mí. Ese es el planteamiento. Y lo hace de una manera que nosotros leemos tan rápido y decimos, wow, pues el hijo menor, el hijo mayor tiene razón. ¿Saben? Esto es lo que ocurre cuando uno piensa y alberga en su corazón la esperanza de que el Padre me aceptará por lo que he hecho o dejado de hacer. Ese era el pensamiento que gobernaba el corazón de muchas personas en ese contexto, de hecho, de los más religiosos. Ellos seguían la norma, cumplían la ley para no ser castigados. Pero lo que pasara con Jesús no era un detalle mayor para ellos. Lo que pasara con Jesús no importaba, porque lo único que deseaban era no vivir el castigo de incumplir la ley. Y aquí tenemos al hermano mayor mostrándonos que lo que pase con el padre, a él no le importa. Si es que él puede tener el becerro gordo y todo lo demás. El padre y el hermano menor pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque no está en sus afectos, no es parte de su deseo y de su anhelo agradarle a ellos. Solo espera vivir para sí. Es triste porque la relación del hijo mayor con su padre es movida no por el amor, sino por el temor. No es el amor al padre lo que mueve a este joven, sino el temor a perder la herencia. Eso es lo que Jesús está exponiendo. Es lo que hay en el corazón de él y lo que quizá hay en el corazón de muchos de nosotros. Como no es honor a él, entonces se lo pierde. No quiere saber nada de fiestas. Nada que no se haga en honor a él, en su nombre, no tiene importancia para él. Los fariseos, lo que menos deseaban era que en el cielo se hiciese una fiesta en honor a un pecador. No, para ellos eso
siquiera era concebible. Ellos no entendían esas cosas porque les era imposible. Y aquí tenemos también al hermano mayor que no quiere entrar a la fiesta que ha preparado su padre, quizá el evento más importante que este hombre haría en su vida. Pero él no quiere entrar. Y no quiere entrar que simplemente él no es el centro. Porque siente que el que merece la fiesta es él. Así que no entra. El versículo 30, quiero que lo miren ahí, por favor. La primera palabra que encontramos en el versículo 30 es pero. Y ese pero es un contraste. Es un contraste, pero mucho más que eso. Es una comparación. Y entonces, cuando nosotros nos comparamos, viene algo que es mucho más grave. Viene la autojustificación. Y con la autojustificación de este joven, de este hermano mayor, viene la condenación del hermano menor y el rechazo a las acciones del padre. Eso es lo que ocurre cuando uno se compara. Y el hermano mayor ahora mismo se está comparando con el hermano menor. Y no solamente lo está condenando, sino que ahora se siente con la capacidad de rechazar y de condenar las decisiones que ha tomado su padre. Es peligroso delante de Dios cuando nosotros nos justificamos amparados en las cosas que vemos y en las cosas que hacen los demás, aquellos que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, ¿por qué es peligroso la autojustificación? Porque no solo nos lleva en dirección a un callejón sin salida, hablando espiritualmente, sino que limita, y eso es importantísimo, la autojustificación limita, desprecia, rechaza, rebaja la obra de Jesús en la cruz. Es así de simple. Cada vez que nosotros podemos hacer algo para merecer el favor del Padre, estamos diciendo, la obra de Cristo no es suficiente. No lo vemos así, pero es en esencia lo que ocurre. ¿Por qué es peligrosa la autojustificación? Porque nos otorga derechos que no tenemos. Nos hace pensar que merecemos cosas que en realidad a esas cosas no tenemos derecho. ¿Notan ustedes ahora la forma en que el hermano mayor está hablando al padre? Ya no se dirige a él como mi padre. Y de hecho le dice, este hijo tuyo. Ni siquiera está viendo a su hermano como su propio hermano. Está hablando de una manera despectiva. Pero peor que eso, le está dando órdenes al padre. Y por eso es importante que nosotros leemos con calma. Básicamente le está diciendo qué es lo que debe hacer con el becerro gordo, con el anillo, con el traje, con los zapatos, en fin. Ahora este hijo mayor le está diciendo al padre, se cree con el derecho de darle órdenes. Pero también le está diciendo cuál es su postura respecto al hermano menor. Y con ello está condenando a su propio hermano. Iglesia, amigos, si se tratara del hermano mayor, el hermano menor no tendría oportunidad. Es así de simple. Y saben ustedes, cuando como hijos de Dios en la iglesia asumimos esas mismas posturas, esa misma actitud que pasa, terminamos de una u otra forma rechazando a otros. Terminamos impidiendo que otros entren. Y saben, nosotros no lo manifestamos como este hermano mayor, pero lo hacemos de una manera pasiva. ¿Y cómo lo hacemos de una manera pasiva? Cuando no nos importa el hermano mayor el hermano menor que está esperando a la puerta a que le digamos siga. Cuando en la iglesia cerramos círculos y nos volvemos tan herméticos que nadie puede entrar. Eso lo hacemos y lo hacemos de manera pasiva. Lo hacemos y tomamos la misma actitud del hermano mayor respecto a su hermano menor, cuando simplemente somos indiferentes a aquellos que viven aún sin Cristo.
nos parecemos, yo creo que en mucho al hermano mayor. En Mateo capítulo 23, versículo 13, Jesús les habló fuertemente a los hermanos mayores, a los fariseos y a los escribas, a los moralistas, aquellos que se creen perfectos y mejores que otros. Y interesantemente, están otra vez esos grupos ahí, esos personajes, los mismos con las mismas. Así que en el versículo 13 de Mateo 23, Jesús dice más: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y ese ay es un ay, es un juicio contra ellos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Y por qué lo cierran? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hermanos mayores que se niegan a entrar a la fiesta, la cual el Padre ha preparado, pero que a la vez le dicen al Padre: no lo dejes entrar, no es digno, no merece. Eso es lamentable, eso es digno de condenar. La autojustificación es peligrosa, la comparación es peligrosa, nos impide ver nuestro propio pecado y nos aleja de la solución. Quiero compartir y leer textualmente unas palabras tomadas del libro El Dios Pródigo respecto a esta parábola. Y el autor de este libro dice lo siguiente: las personas religiosas suelen llevar vidas muy morales, pero su objetivo es obtener una ventaja sobre Dios para controlarlo y dejarlo en una posición donde creen que Él está en deuda con ellas. Por tanto, a pesar de toda su rigurosidad ética y de su piedad, realmente se están rebelando contra Dios y contra su autoridad. ¡Wow! Eso es muy sutil. Luego dice: si al igual que el hermano crees que Dios debería bendecirte y ayudarte porque te has esforzado mucho para obedecerle y ser una buena persona, entonces Jesús, escuchen esto, podría ayudarte. Jesús, escuchen esto, podría ser tu ejemplo. Jesús, escuchen esto, podría ser tu inspiración, pero no tu Salvador. Y ahí es donde está el verdadero problema en nuestro corazón. Tú estarías actuando como tu propio Salvador. ¿Notan hasta dónde realmente llega el hijo mayor? Pero él no se ha equivocado, él no se ha ido de casa, él siempre ha obedecido, pero tiene un problema severo en su corazón. Por último, quisiera que le echáramos un vistazo rápidamente a la actitud del padre o a la respuesta que tiene este papá. No estoy muy seguro, pero creo que es versículo 22, no copié la cita aquí. Creo que es Lucas capítulo 15, versículo 22. Si no es, por favor, está ahí pegadito. Por favor, mírenlo. Dice: él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Esta es una declaración. El Padre le está cumpliendo la promesa, le está recordando que Él no es el problema, que siempre ha estado ahí. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Saben? Hay personas que están cerca de la cruz, pero en realidad están lejos de Jesús. Tan cerca, pero tan lejos, como dice la canción. Y saben, así es la vida, o así es la salvación y los favores de Dios cuando sentimos que llegan a nuestra vida a modo de mérito propio. No es así. Pero el Padre, cuando decidimos llegar a casa, cuando decidimos agradarle a Él, hace una fiesta. Y este Padre está tan gozoso que hace una fiesta. ¿Y saben ustedes para quién es la fiesta? Es para sus dos hijos. No es solamente para el hijo que regresó, es para los dos hijos.
Para uno que ha estado lejos y llega, y para uno, tristemente, que ha estado cerca, entre comillas, y ahora se aleja. Y esto revela la distancia final que había en el corazón respecto a su padre. Había un abismo impresionante. Entonces, la pregunta ahora es, ¿a quién o a qué iban encaminadas las acciones del hermano mayor? ¿En realidad estaban canalizadas o iban dirigidas a producir gozo en el corazón del padre? ¿O más bien tenían como objetivo el beneficio personal? Digo, si este joven amara a su padre de verdad, hubiese entrado a la fiesta sabiendo que esto agradaría al padre. Era el pedido del padre. De hecho, sale de casa, se somete culturalmente a la humillación. Muchas personas a su alrededor estaban esperando que él saliera y castigara a ese hijo por no obedecer a su llamado. Pero no es lo que este padre hace. Sale de casa afuera, donde está su hijo rebelde, refunfuñando, y le dice: entra, ven y celebremos juntos, no te pierdas del gozo. Ahora el hijo mayor es el que causa vergüenza a su padre. Pero saben, si realmente en el corazón del hijo mayor estuviese el agradar a su padre, no importaba lo que hiciera el hijo menor, había entrado por el gozo de su padre a la fiesta. Pero esas cosas pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque está enfocado en lo que Dios debiera hacer con él, lo que el padre debiera hacer con él, según su criterio, según su pensamiento. ¿Saben? Tristemente es más fácil movernos en una dirección para evitar el castigo que dejar en alto el nombre de Dios. Son motivaciones diferentes. Y lo segundo es más difícil que lo primero. Es más fácil obedecer, entre comillas, es más fácil seguir la regla para ganar alguna ventaja que para producir gozo en el corazón de Dios. Es verdad, nuevamente cito a Timothy Keller, es verdad lo que él dice. Él dice: la religión y la moral funcionan según el principio de obedezco, por lo tanto soy aceptado por Dios. Y eso es lo que hacen los hermanos mayores. Creen que están en la iglesia y lo merecen todo, porque han hecho lo correcto, porque llevan años. Pero, definitivamente, los hermanos menores entienden que el principio operativo básico del Evangelio es: soy aceptado por Dios gracias a la labor de Jesucristo, por lo tanto, obedezco. Notan, es invertir las cosas. No es obedecer para tener alguna ventaja y ser aceptado. Es entender que somos aceptados gracias a la obra de Jesús y por lo tanto podemos obedecer. Entonces, yo quiero hacer un par de preguntas antes de concluir esta mañana. ¿De qué lado estás tú? ¿Es el hijo que era perdido, que fue allá recibido en casa y ahora disfruta de un gran banquete? ¿O es ese hijo que siente que ni siquiera merece o que no necesita de Dios porque todo lo ha hecho a la perfección, porque es bueno, porque se ha portado bien, porque es una buena persona, pero resulta que ahora está fuera de la fiesta, está fuera de casa? ¿De qué lado estás? ¿Quién o qué es el motor de tu obediencia? ¿Qué es lo que te hace desear estar cerca al Padre? ¿De qué manera estás tratando de ganar la aceptación de Dios? ¿Sabes lo que Jesús te dice y nos dice aquí en la parábola del hijo pródigo? Jesús ahora mismo nos está diciendo: independiente de lo que hagas o dejes de hacer, la fiesta ya está preparada. El banquete está listo. La música está lista. Los invitados ya han llegado.
Todo está dispuesto para la fiesta. El Padre te invita a seguir. Solo esperas que tú tomes la decisión de dejar tu orgullo a un lado, de dejar tus pensamientos y todo lo que has creído como bueno en toda tu vida a un lado y entres a la fiesta. ¿Quién podría tener la osadía de quedarse afuera cuando hay toda una fiesta adentro en nuestro honor? ¿Saben? En la parábola, entrar a la casa y participar de la fiesta equivale a aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Equivale a aceptar su sacrificio y ser abrazados por el Padre. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, esta mañana Dios te dice, ven, ven, hay una fiesta preparada para ti. No es cualquier fiesta, no es cualquier banquete. Es una fiesta que Dios ha hecho en tu honor y en el gozo que le producen los pecadores arrepentidos. Y si tú eres uno de ellos, esta mañana puedes dar ese paso. Y ahí donde estás, yo quisiera invitarte a que ahora mismo cierres tus ojos por un momento, que inclines tu rostro y que tomemos un momento juntos delante de Dios. Tomemos un momento para orar. Orar es hablar con Dios, así como yo lo estoy haciendo en ese momento delante de ustedes, como cuando hablas con tu papá, con tu amigo, con tu jefe, con tu compañero. Así que por favor voy a pedirte que cierres tus ojos por un instante, que inclines tu rostro. Y esto no es un ritual extraño, no. Es simplemente un momento para desconectarnos de las personas que están a nuestro alrededor y poder sentir, poder escuchar por un instante la voz de Dios que nos dice, ven a casa. Tomemos un momento para orar. Y si tú no tienes a Cristo, yo te invito a que esta mañana le digas, Jesús, yo sé que he pecado. Yo sé que el pecado me ha separado de ti. Yo sé que he ido lejos. Pero también sé que la única forma de regresar al Padre, de regresar a casa, eres tú. Es por la obra que hiciste en la cruz. Es porque tú pagaste por mis pecados en la cruz. Y esta mañana yo no solo reconozco que soy un pecador, sino que reconozco que te necesito. Esta mañana yo te pido que entres a mi corazón, que limpies mis pecados, que me hagas un hijo tuyo, que me lleves a disfrutar el banquete celestial. Dile ahí en tu corazón, quiero que seas mi Salvador y mi Señor Jesús. A partir de este día, quiero que hoy empiece una nueva etapa en mi vida. Quiero que este día sea marcado por el antes de Jesús y el después de Jesús. Gracias por pagar por mis pecados. Y gracias, Dios, porque a partir de este momento yo te puedo llamar Padre. Ya no estoy más lejos de ti. Ahora estoy cerca y puedo sentir tu abrazo. Y te doy gracias, Señor, porque te puedo llamar Padre y porque puedo sentir tu abrazo. Si tú has hecho esta oración esta mañana, yo te pido que nos lo hagas saber. Yo te pido que nos escribas un mensaje porque nosotros no queremos perdernos la fiesta. Ojalá que tú esta mañana te has reencontrado con Dios, que has llegado a casa y que nos lo haces saber porque queremos gozarnos contigo. Si tú ya conoces de Jesús y llevas tal vez tiempo en el evangelio, en la iglesia, y hoy Dios te ha mostrado que te pareces al hermano mayor, que hay como esos pecados ahí invisibles a los ojos de la humanidad, pero Dios te está mostrando
que muchas de tus acciones y actitudes son iguales a las del hermano mayor, yo te invito a que no hagas oídos sordos a las palabras de Jesús y que no lo dejes ahí, sino que puedas meditar en esas palabras y que realmente puedas tomar las acciones, porque si no, vas a vivir las consecuencias, te vas a perder el gozo del Padre y no es justo. No es justo para Él primeramente, pero tampoco es justo que nosotros le damos esa cabida al pecado y que nos arruina la fiesta, nos arruina el gozo. Y Señor, gracias por el tiempo que nos has dado esta mañana. Gracias por cada hijo tuyo que se ha conectado. Gracias, Señor, por cada persona que hoy, a través de tu palabra, está inquieta. Y ojalá, Señor, yo te pido que personas esta mañana tomaron la decisión de seguirte. No los puedo ver ahora. No puedo ver una mano levantada como cuando estamos en el lugar físico diciéndonos, yo quiero que alguien me explique, yo quiero que alguien me guíe, cómo puedo llegar a ser un hijo de Dios, cómo puedo llegar a ponerme a cuentas con Él. Pero Señor, yo te pido que hoy personas encontraron el camino y que ahora están en casa y que ahora tú mismo estás celebrando y que tu corazón se regocija porque un hijo tuyo se había perdido y está de regreso a casa. Oramos en tu precioso nombre. Amén.